Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde a cada una de ustedes. Entramos en un mes especial para nuestros corazones misioneros, donde vamos a hacer énfasis todos los lunes con respecto a la obra misionera, nuestros misioneros y las cosas que están haciendo a través de sus obras allí en el lugar de trabajo, para que cada una de ustedes pueda tener también un motivo de oración y también podamos tener más información acerca de la obra misionera. Como les comenté esta mañana, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los desafíos que enfrenta la obra misionera, y es muy importante poder tener en cuenta todos estos problemas, ¿verdad?, que quizás pudiera tener el avance de la obra misionera, para que podamos orar específicamente por ellos, ¿sí? Y vamos a empezar de una vez con la clase, así después al final podemos orar todas juntas. Les invito a abrir sus Biblias en Juan 4:35. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, así que posiblemente el pasaje es diferente a ustedes que tienen Reina Valera, pero Juan 4:35 es ese pasaje tan conocido que dice: después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esta gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha, ¿no? Y muchas veces vemos ese pasaje como: alcen sus ojos y miren, ¿no?, que la cosecha está lista. Y es una realidad, la cosecha está lista. Estamos en tiempos de recoger el fruto, y por eso es tan importante que tengamos en cuenta cuáles son los desafíos que enfrenta la obra misionera. Uno de ellos es la explosión demográfica, o sea, la cantidad de gente que hay en el planeta. ¿Saben que nacen 5.36 bebés por segundo? 1, 2, 3, ya nacieron 15, imagínense. Y esto es un desafío para la iglesia, porque no al mismo tiempo estamos ganando gente. Tendríamos que estar ganando 5 personas por segundo, 6 personas por segundo, para competir con el grado de la cantidad de gente que nace por segundo. Por eso es importante orar por esto, ¿no? Que el Señor envíe obreros a su vez, a su mies, que levante más personas que tengan el don de la palabra, el don de la predicación, porque tenemos que llegar a más de 7.000 millones de personas que ya somos en este planeta. Muchísima gente. Entonces, uno de los desafíos en la obra misionera es la cantidad de gente a la que tenemos que alcanzar. Otro de los desafíos es la distribución geográfica, porque muchas de estas personas que realmente necesitan al Señor están muy lejos de nosotras. Generalmente aquí en Latinoamérica, en nuestro continente americano, es el continente más evangelizado del planeta, ¿sabían? De todos los continentes, América es el más evangelizado. Por eso nuestros países latinos tienen, decimos que son países alcanzados. ¿Por qué? Porque Costa Rica, a pesar de la necesidad que tiene del evangelio, y lo sabemos y lo vemos alrededor de nosotros, cada una de ustedes ve esa necesidad en muchos de sus familiares, en muchos de sus amigos, en muchos de sus vecinos, pero a la vez ellos tienen mucha oportunidad acá en el país, ¿no? Prenden la tele, pueden ver un programa cristiano, prenden la radio, hay radios cristianas 24/7, quizás en el trabajo tienen a alguien cristiano que les testifica, ustedes mismos están testificándole. Este país tiene muchísima oportunidad para recibir a Cristo, pero hay otros países, hay otras latitudes de este planeta que no tienen absolutamente nada de estos beneficios. Por eso es un desafío la distribución geográfica, porque las grandes multitudes, las grandes masas de gente que realmente necesitan una palabra del Señor, no tienen ninguna oportunidad de escucharlas, y por eso, de escuchar el Evangelio. Por eso es un desafío, y es para nosotros una oportunidad orar, ¿no? Orar para que el Señor llegue con su palabra a través de misioneros y a través de las redes a estas latitudes de la tierra. Otro de los desafíos es la diversidad cultural. No todos pensamos, no todos vemos la vida de la misma manera. Existen muchísimas culturas en este planeta, hay una diversidad cultural, entonces eso hace también que el Evangelio sea un desafío compartirlo, porque hay que estudiar, hay que ver cómo cada etnia, cada pueblo
tiene su manera de recibir el Evangelio. No es lo mismo predicar en África que predicar en Europa, que predicar aquí en Latinoamérica. Entonces hay que entender y gestionar la palabra en cada uno de estos lugares. También otro desafío son las religiones, ¿no? Hay 4 grandes bloques y ahora dentro de un ratito los vamos a ver religiosos en el mundo, ¿no? Que son los cristianos, los musulmanes, los budistas, los hinduistas, también están los ateos. Ahora vamos a ver un poquito de eso, pero de verdad los bloques religiosos son un desafío para orar delante del Señor, porque estas personas piensan que cualquiera de estos caminos llevan a Dios y equivocadamente sabemos que eso no es así. La palabra habla que solo hay un camino que nos lleva al Señor y solo hay un nombre que nos lleva delante del Padre, que es nuestro mediador delante del Padre, que es nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Y no hay otro nombre. Por eso es tan importante que nosotros podamos orar por estos bloques religiosos todos los días con mucha pasión delante del Señor. Otro de los desafíos son las traducciones bíblicas. Ayer en el culto mi yerno Javi estuvo trayendo esta exposición tan bonita de las Biblias, el Museo de la Biblia, y había algunas tan interesantes, ¿no? Me gustó mucho la que se sumerge. Trajo una Biblia que se sumerge bajo el agua y una la puede leer bajo el agua, ¿no? Porque tiene como papel impermeable, algo así. Después estaba la primera Biblia en español, la traducción de la primera Biblia en español, la primera en latín. De verdad, ese museo está bien interesante, y si usted ayer no llegó al culto, usted puede pasar por la Casa de la Biblia, que ellos tienen el Museo de la Biblia todo el tiempo allí, y hay una persona que les puede explicar, ¿verdad?, las diferentes Biblias. Pero bueno, eso es una bendición que tenemos nosotros, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, que tenemos cada una de nosotras, que tenemos en casa la palabra, pero de verdad hay demasiadas personas con gran necesidad de escuchar las buenas nuevas, de leer las buenas nuevas, y no tienen ese beneficio. Vamos a hablar primero de los desafíos globales que tenemos para alcanzar a toda esa gran multitud que tenemos en el planeta. Como les dije, son más de 7.000 millones de personas en el planeta, y los 4 grandes grupos religiosos están encabezados por los cristianos. Los cristianos son 2.000 millones de personas en el mundo, un poco más en este momento, pero aquí estamos metidos todos en la bolsa, todos los que se dicen cristianos, ¿no? Están los evangélicos, están los luteranos, están los católicos romanos, están los adventistas, están los testigos de Jehová, están, en fin, ¿verdad? Todas las personas que de alguna manera abrazan en su credo, aparte de la Biblia, y que se dicen cristianos, están en estos 2.000 millones de cristianos. Pero la realidad es que no todos de estos 2.000 millones de cristianos son verdaderos, son salvos, ¿no? Sabemos que eso no es así. Entonces, el desafío es que la palabra del Señor realmente se revele a sus corazones, y que puedan realmente declarar a Jesucristo el Hijo como Señor y Salvador. Otro de los grandes grupos religiosos que sigue muy de cerca, porque su crecimiento ha sido garrafal en estos últimos tiempos, son los musulmanes. Saben que no todos son árabes. Algunos dicen, árabe, musulmanes. Sí, muchos de ellos son árabes, pero no todos. Los musulmanes son 1.750 millones de personas, ¿verdad? Y tienen varios, dentro de esta gente hay varios grupos étnicos. Hay 3.129 grupos étnicos declarados musulmanes. Esto quiere decir, un grupo étnico es como un pueblo, ¿verdad?, que comparten un mismo idioma, unos mismos valores, unas mismas características físicas, y también en su forma de pensar, una misma cultura, por eso, y un mismo idioma. Por eso decimos que es un grupo étnico. Y dentro de estos 1.750 millones de musulmanes hay más de 3.000
grupos étnicos. Entonces es muy desafiante poder llegar a ellos, porque no es solamente hablar el árabe, es hablar quizás muchos otros idiomas para poder llegar. Y ellos son uno de los desafíos más grandes de la obra misionera. Sin embargo, la cantidad de misioneros que hay en el mundo, evangélicos y cristianos, no llegan a cubrir la necesidad que demanda el mundo musulmán. Ellos están ubicados, como dijimos, tan lejos geográficamente de nosotros, en lo que llamamos una ventana geográfica 1040, ¿no? Es una ventana geográfica que está en el norte de África, está en el sureste de Europa y toda la parte de Asia. Ellos están ubicados en esos países donde de verdad son bien difícil el acceso, y muchos de estos países están negada totalmente la entrada a misioneros y a cristianos. Sabemos que actualmente hay mucha persecución, porque en muchos de estos países aún son muertos aquellos que están declarando su fe por Cristo, y de verdad son perseguidos, lo que se llama la iglesia perseguida. Y es muy, muy importante que nosotros sepamos esta realidad, porque no solamente puede salir o traernos una noticia por ahí que nos cae por WhatsApp, es una realidad que muchos cristianos están viviendo, ¿no? Y que nosotros como iglesia tenemos que doblar rodillas a favor de ellos, para que el Señor les proteja y les des valentía para seguir predicando la palabra. Se dice que hay 2 misioneros por cada 1.000.000 de musulmanes, así que somos muy poquitos los misioneros, ¿verdad?, que están impactando esa área del mundo que tiene tanta necesidad. Así que nuestra oración debería ser enfocada a que el Señor despierte corazones para ir a esos lugares y predicar el evangelio entre los musulmanes. Los hindúes son personas, ¿verdad?, que son 900 millones, son un montón, y también entre ellos hay 2.437 grupos étnicos, o sea que tienen muchos dialectos, tienen muchos pueblos con algunas características diferentes, pero los hindúes, ellos creen que hay 2.300 millones de dioses, o sea, ellos tienen tantas deidades para adorar y para buscar a Dios a través de tantas deidades. Imagínense que Jesús para ellos es uno de esos, de tantos dioses que ellos tienen, ¿no? Entonces, las mujeres y los niños y los hombres que practican el hinduismo muchas veces pasan su vida, ¿no?, buscando y añorando que estas deidades les respondan, ¿no? Fue muy interesante cuando estuvimos con Daniel en Indonesia, en un viaje misionero donde tuvimos que ir a predicar en un retiro de misioneros de esa área, y en cada lugar de gobierno o en cada edificio importante de la ciudad había bandejas con velas, con flores, algunas tenían comida, y eran como bandejas de ofrendas, ¿no?, a estas deidades. Había casitas, como unas casitas así, que son las casitas de espíritus, de los espíritus. Y estas casitas están las diferentes deidades que estas personas adoran, ¿no?, en busca de esa espiritualidad, de esa intimidad con su Dios. Pero lamentablemente sabemos que ellos no están en el camino correcto, y tenemos que orar, ¿no?, para que estas personas, 900 millones de hindúes que están en el mundo, puedan encontrar el camino al Señor. Los budistas son aquellos peladitos que siempre andan con la túnica naranja, ¿vieron? Ellos son 375 millones, y hay 26 grupos étnicos entre los budistas, y ellos también necesitan muchísimo del Señor. Ellos creen que a través del sufrimiento y a través de los logros humanos ellos pueden llegar a un perfeccionamiento, al cielo, que solamente a través de lo que ellos puedan sufrir en este mundo pueden lograr en una vida futura, en una reencarnación, un mejor estilo de vida. Tanto los hinduistas como los budistas creen en la reencarnación, y ellos creen que pueden volver a nacer y tener una segunda chance, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que hay una sola oportunidad para cada uno de nosotros.
una sola oportunidad. Y es en este mundo donde nosotros tenemos que declarar quién es el Hijo y que ese Hijo, Jesucristo, murió por nosotros, nos liberó de nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz. Y confesando a Jesucristo con nuestros labios seremos salvos. Es el único camino. Sin embargo, estas religiones tan erradas, ¿verdad? Ellos declaran en sus credos de que tienen una segunda oportunidad y a través de las buenas obras que puedan hacer en esta tierra, ellos pueden acceder a una nueva vida, en una nueva reencarnación, en una nueva oportunidad. Tenemos que orar para que realmente el Señor ayude, ¿verdad?, a estas personas. También están los ateos, están aquellas personas que no tienen una religión definida, ni cristianos, ni católicos, ni evangélicos, ni budistas, ni musulmanes, ni nada. O sea, ellos dicen que no hay Dios, que solamente existe la fuerza del hombre, su razonamiento y el materialismo, porque todo lo que ellos obtienen y tienen en esta vida no es gracias a Dios, no es gracias a las puertas abiertas que el Señor nos da, ni a las bendiciones, sino por sus propios logros. El ateo es una persona que, verdad, que solamente cree en lo que ve, en lo que puede palpar y en lo que puede definir, y no cree en nada más. Es una persona que vive realmente sin fe y sin esperanza al futuro, porque ellos creen que después de la muerte no hay absolutamente nada. Y qué difícil, ¿no?, para estas personas cerrar los ojos a este mundo y encontrarse que hay un mundo espiritual y que no tuvieron ya ninguna oportunidad de cambio. Oremos, ¿no? Son 875 millones de personas que se están declarando ateos y, bueno, esto está en aumento, sobre todo en el área de Europa, entre la juventud, ¿verdad? Tenemos que orar que el Señor realmente frene esta falta de fe en el mundo. Otro de los desafíos que nosotros tenemos para las misiones son las personas que viven en tribus, ¿no? Son 100 millones, aquellos que viven en África, en las islas del Pacífico, aquellas tribus que están aún en Latinoamérica, en las selvas de Amazonas, de Perú, de Venezuela, de Colombia. Algunas han sido alcanzadas, pero de 11.000 solamente, de 11.000, 6.700 todavía no han tenido ningún tipo de acceso al Evangelio. Y eso que son las conocidas, ¿no?, las que se han encontrado, porque sabemos que hay muchas tribus que están metidas y aún se esconden de las personas, entonces no tienen ningún tipo de acceso ni siquiera a las estadísticas. Pero el Señor sabe dónde están esas personas que realmente necesitan de Jesús. Otra de las cosas que quiero decirle con respecto a los tribales es que ellos son muy animistas. Ellos adoran a todas las cosas porque creen que todas las cosas tienen un espíritu. Por eso adoran al agua, adoran al fuego, adoran al sol, adoran un palo, adoran un árbol, adoran, no sé, el espíritu de un león, ¿no? Ellos creen que todas estas, tanto animales como cosas, tienen un espíritu y de esa manera quieren llegar a Dios. Pero tenemos que orar que el Señor realmente se les revele como Dios, ¿no? De alguna manera hay que la palabra llegue a estas latitudes de la tierra, que muchas de ellas están bien metidas en medio de vegetación, y de verdad los misioneros que han llegado a estos lugares, muchos de ellos han perdido la vida y han dado su vida, ¿verdad?, para que las que hemos podido alcanzar hoy tengan testimonio de Cristo. El desafío también es en las grandes ciudades, ¿no? Así como en las partes tribales, las grandes ciudades son un desafío. Dice un dicho: pueblo chico, infierno grande, pero de verdad, ciudad grande, infierno mucho más grande, ¿no? Hay en las grandes ciudades, y sobre todo cuando son tan llenas de gente, ¿no? Tenemos ciudades de más de 10 millones de personas, y en estas ciudades hay tribus también, pero estas tribus se llaman urbanas, no son tribales, son tribus urbanas, ¿no? Algunos son bien identificables, como los punk, los hippies, los emo, que son todos los dark, ¿verdad?, que están todos vestidos de negro, se pintan las uñas de negro, los ojos de negro, y tienen filosofía. O sea, hay muchísimas tirbus, más de, no sé, son como 20, 30, estas tribus, ¿verdad?, se identifican con símbolos, comparten un estilo de música, una forma de vestir que los identifica.
y de alguna manera ellos quieren pertenecer, ¿no? Y por eso se juntan, ¿no? Y surgen estas cosas, sobre todo entre los jóvenes, porque hay una búsqueda de algo espiritual. Y es que el Señor a cada uno nos hizo, ¿verdad? Con ese huequito en el corazón, nos decían cuando éramos chicos, que solamente tiene la forma de Dios. Y de una u otra manera, estas personas, equivocadas o no, están buscando el camino. Oremos para que el Señor también nos dé las estrategias para llegar a estas personas, ¿verdad? Con el verdadero, con el camino, con la verdadera espiritualidad que realmente necesitan. Y otro desafío, que quizás también lo vemos aquí en Costa Rica, es el desafío rural. Saben que el 50% de la población mundial, y estoy hablando de 3.500 millones, 1.000 millones de personas, o sea, un montón de gente, viven en zonas rurales, viven en zonas donde no hay carreteras, donde no hay internet, donde no hay celulares, donde los medios de comunicación son nulos, donde la situación quizás de vivienda es muy precaria, ¿no? Y nosotros aquí en Costa Rica hay lugares así, ¿no? Nosotros hemos estado por allá en las zonas donde están los Bribri, los Cabecas, los Nove, y zonas, ¿verdad?, donde hay una casa cada 20, 50, 100 kilómetros y otra casa, ¿no? Y es muy difícil llegar a estas personas con el Evangelio muchas veces por la falta de comunión, ¿no? Pero no es imposible. Hay que seguir orando para que la palabra del Señor fluya y que cada una de estas personas que viven en lugares de campo puedan encontrar también el acceso a la palabra, así sea a través de los medios de comunicación o así sea a través de personas que tienen un corazón, ¿verdad?, con una pasión de llevar el Evangelio a esos lugares. Hay que orar para despertar esos corazones. Es el desafío de los 4 bloques religiosos que hemos hablado, han sido bien fuertes, pero también está el desafío lingüístico, ¿no? No solamente es que están lejos de nosotros, no solamente es que creen otras cosas muy diferentes a nosotros, y no es solamente, ¿verdad?, que tienen otros principios culturales o otros valores, sino que encima hablan otro idioma. A veces decimos, ¿cómo le hago para llegar a una persona, ¿verdad?, que no habla castellano? Y es que el desafío lingüístico es realmente bien grande. Son 7.097 idiomas vivos conocidos en el mundo. 7.097. Yo, de verdad, hablo español, hablo un inglés muy precario, porque solamente sé muy poquitas cosas en inglés. Quizás algunas de ustedes lo hablan muy bien, pero hasta ahí llegué, ¿no? 2 o 3 palabras en otros idiomas, pero quizás digo Dios te bendiga en guaraní y es de Yara, Tandero Basaya, hermano Cuera. Esto significa Dios te bendiga, mi hermano querido, en guaraní, porque bueno, estuvimos 3 años y medio en Paraguay y fíjese lo que me quedó en 3 años y medio. Solamente eso, pero por lo menos, ¿verdad?, puedo decir esa frase completa en el idioma del corazón de los paraguayos. Pero es un desafío, ¿verdad? El misionero que va a China, a Asia, que va al mundo musulmán, que va a Turquía, o que va, no solamente es hablar el español, sino que tiene que hablar un idioma universal que une a todos los idiomas, y es el inglés. Por eso siempre nosotros les animamos a aquellos jóvenes, a aquellos hermanos que tienen el deseo de salir de misioneros, a que ya empiecen a tomar cursos de inglés. ¿Por qué? Porque cuando vaya a estos lugares, tanto en Europa como en Asia, como en África, ¿verdad?, posiblemente sea el inglés el idioma que le va a ayudar a estudiar el dialecto que va a tener, que le va a tocar, ¿no? Idiomas como los que están en África o en Asia. Entonces el inglés le va a ayudar a hacer ese idioma puente, ¿no? Es realmente un desafío muy grande aprender idiomas. Muchas veces misioneros que se han internado en la selva han estado más de 10 años, ¿verdad?, tratando de aprender el idioma para recién empezar con la traducción bíblica de ese idioma. Así que es
realmente un desafío y tenemos que pedirle al Señor que el Espíritu Santo acelere esa superinteligencia, con superinteligencia a los misioneros para que no se desanimen al aprender los idiomas, para que el Señor les dé fuerza, les ayude a aprender más rápido los conceptos y todo, para que puedan llevar la palabra en el idioma del corazón de las personas que están tratando de alcanzar. Y también con respecto a la traducción bíblica. Ayer hablaba Javier, ¿verdad? Hay solamente 1086 traducciones terminadas de la palabra. Y hay 1223 nuevos testamentos, o sea, traducidos a idiomas, ¿no? ¿Y cuántos idiomas dijimos que había? ¿Se acuerdan? 7096, 7097 idiomas, casi 7100 idiomas. Y les digo, solamente en la actualidad tenemos 1086 de esos 7000 traducidos la Biblia completa. Del Nuevo Testamento, 1223. De porciones pequeñas, 1002. Y de en marcha, 2176. Pero estamos hablando de Biblias que todavía están en marcha, están en un proceso que a veces puede llevar más de 10 años. Y hay 1610 idiomas en el mundo que no tienen absolutamente nada. 1610 que no tienen Biblia, que no tienen Nuevo Testamento, que no tienen porciones, ni siquiera tienen un versículo bíblico en su idioma natal. Y esto de verdad tiene que ser para nosotros un motivo de oración a Dios. Pedirle al Señor que levante, ¿verdad?, traductores bíblicos, que levante misioneros con esta pasión, para que pueda llegar, ¿verdad?, a que todas las personas del mundo puedan escuchar y puedan leer también la palabra en su propio idioma. Me llamó mucho la atención lo que Javier ayer decía cuando presentó el Museo de la Biblia, que aquí en Costa Rica una de las etnias, Bribri y Cabecar, tienen su Biblia ya completa al idioma, pero los Nove no, recién ahora han terminado el libro de San Marcos, ¿no? Y ellos tienen el libro de San Marcos en Nove, porque hay un misionero que está trabajando en esta traducción. Pero vieran qué interesante, porque uno sabe que en todas estas etnias muchos de ellos no saben ni siquiera leer y escribir. Entonces, ¿de qué vale que tengan la Biblia traducida si no pueden leer ni siquiera en su propio idioma? Pero hay Biblias audibles, o sea, hay Biblias grabadas, la palabra de Dios grabadas, como en maquinitas con cassette. Bueno, pero no son cassette, son unas grabadoras donde ellos pueden escuchar en Nove, ¿verdad?, la palabra de otras porciones de la palabra. Y ustedes pueden pasar por la Casa de la Biblia y también escucharlas. Es muy interesante, y todas estas porciones, las sociedades bíblicas de Costa Rica las da gratuitas para estas etnias. Así que bueno, es una bendición saber también que la obra se está haciendo, no todo es malo, pero el desafío de lo que falta es todavía mucho. Significa que 2.600 millones de personas, de las 7.000 millones que somos, 2.600, casi el 30% del planeta, son personas que no tienen la Biblia en su propio idioma. Imagínense ustedes que tienen la bendición de tener la Biblia en castellano todos los días, la tienen en el celular, la tienen en la computadora, la tienen en físico, en varias versiones, que, ¿verdad?, la pueden leer. Pero imagínense si aquellas que no saben inglés, que solo tuvieran una Biblia en inglés, y la tienen ahí en físico, pero no la entienden, ¿no? Tristísimo, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios dice que va a correr como un río, y de alguna u otra manera tenemos que enfocar nuestra oración a que esto se haga una realidad en todas estas personas. Son 2.612 millones que aún no tienen en sus manos la bendición de tener la palabra de Dios. Otro de los desafíos es el desafío antropológico. Este es el desafío cultural, ¿no? Porque la cultura de un pueblo puede ser la puerta de entrada o de salida para el Evangelio. Y en el mundo hay 11.000 grupos étnicos esperando la luz de Cristo. Esto quiere decir que son 11.000 pueblos, ¿no? Y
tenemos que orar, ¿no? Para que el Señor les dé a los misioneros, a las personas que predican en estas latitudes, la estrategia, ¿no? Como les dije al principio, no es lo mismo predicar en África que predicar en Europa que predicar en Latinoamérica. Lo que funciona acá de repente es ofensivo en otro lugar. Por eso hay que estudiar, hay que investigar, por eso los misioneros se preparan en el Instituto Bíblico para poder llegar, ¿no?, a estas culturas de la mejor manera y presentar el Evangelio. Siempre recuerdo un testimonio de un misionero que dice que llegó a una tribu de África, ¿no? Y dice que ellos, en esta tribu, los ancianos son las personas que tienen la sabiduría y son los más respetados, y digamos, el jefe era un anciano, el más anciano prácticamente de todos, y la palabra de este abuelo era la ley, ¿verdad? Y el misionero, para llegar a entrar a predicar a esta tribu, tenía que pedir permiso a este anciano, y si él le daba, digamos, el permiso, entraba, y si no, no lo dejaban pasar, ni siquiera pasar a hablar con nadie en la tribu, ¿no? Y era bien interesante porque este misionero fue aceptado simplemente porque este misionero era un hombre mayor, era un hombre que tenía canas, era un hombre que era abuelo ya, y era mayor, y por eso fue aceptado a que su mensaje sea escuchado por el resto de la tribu. Si hubiera ido un misionero de 20 años, no hubiera sido aceptado, no porque su mensaje no hubiera sido la verdad, sino porque era un joven, y ellos culturalmente, ¿verdad?, en su forma de ver la vida, los jóvenes no tienen la sabiduría, no podrían tener un mensaje verdadero en su forma de pensar. Nosotros sabemos que no es así, pero en su forma de pensar, ¿verdad?, el Evangelio llegó a esta tribu porque justo el misionero que llegó a hablar con este jefe, ¿verdad?, también era un abuelo, era un hombre mayor, y pudieron ganar a la mayoría de estas personas. Por eso es tan importante el desafío cultural, porque hay que conocer al grupo donde se va a predicar, ¿no? Hay que conocer. Para nosotros también, ¿no? Aquí es un desafío. Es bien interesante saber de que, bueno, compartimos una misma cultura, pero quizás mi vecina tiene una realidad tan diferente, mi familiar tiene una realidad tan diferente, o tiene valores o tiene criterios tan diferentes a los nuestros, y por eso antes quizás de presentarle el Evangelio o invitarlo a una reunión, deberías investigar un poquito, ver la manera, ¿no? Y esperar el momento del Señor, que Dios te dé la estrategia en oración para poder hablarle, y que tu mensaje, la verdad del Evangelio, pueda ser aceptada por ese corazón. Eso es el desafío para nosotros. También hay desafíos locales como iglesia, y hago un recuento de todo lo que vimos. Hasta ahora hemos visto desafíos, ¿verdad?, a nivel demográficos, a nivel geográfico, demográfico porque la cantidad de gente, ¿no?, que dijimos que somos un montón en este planeta, geográficos porque no todos los que más necesitan escuchar están cerca, están muy lejos, están muchas veces inaccesibles. Los desafíos de los bloques religiosos, los desafíos, ¿verdad?, antropológicos, y los desafíos urbanos, los tribales, los desafíos rurales. Pero también como iglesia, aquí en nuestra comunidad, aquí en De Zampa, ¿verdad?, tenemos desafíos como iglesia, y uno de ellos es el desafío financiero, ¿no? Muchas veces hay que romper, ¿verdad?, con eso de la mentalidad escasa que somos, de que no me va a alcanzar, por eso no voy a dar la ofrenda misionera. No sé, no tengo este mes, entonces no voy a dar mi colaboración. Y es que es un desafío, ¿verdad? Sabemos que los misioneros, así como todos nosotros, tienen compromisos de alquiler, de servicios, de movilidad, y una de las cosas que mueve y moviliza la obra misionera es mi compromiso delante del Señor de decir, bueno, Señor, esto que yo he pactado contigo mes a mes es para la obra misionera, y te pido que tú lo multipliques.
A veces decimos, pero ¿qué pueden hacer mis 1000 colones? Si tu compromiso es de 1000 colones o de 2000 colones o el monto que tú hayas prometido al Señor, ¿qué diferencia puede hacer? Pero es la suma de todos los que estamos, no solamente en nuestra iglesia, sino a nivel Costa Rica, la agencia misionera en cada provincia y en cada cantón de Costa Rica está haciendo este mismo desafío, ¿no? Financiero para poder llegar a poder enviar y sostener bien a los misioneros que están. Ellos son nuestra punta de lanza en estos lugares de predicación y necesitan también tener su sustento. Entonces el sostenimiento misionero es un desafío, y si estás viendo esto por primera vez o escuchando por primera vez, nosotros aquí en la Iglesia Central, que es una iglesia misionera desde siempre, esto está en nuestro ADN, cada una de nosotras hemos hecho un compromiso delante del Señor, ¿verdad? De hacer una ofrenda mensual. Y muchas veces puede ser una ofrenda de presupuesto. Esto a veces los hemos hablado en reuniones inclusive de finanzas que hemos dado en la iglesia. Pero puede ser una promesa de presupuesto, de decir, bueno, yo gano tanto, entonces el 10% es del Señor, y este porcentaje va a ser para mis ofrendas, o sea, por domingo voy a guardar tanta cantidad para mis ofrendas. Este va a ser también para mi ayuda pro templo o para escuela dominical, y esto va a ser para misiones. O sea, nosotros tenemos que ser sabios con lo que el Señor nos da, con nuestros ingresos, ¿no? Para también ser adoradores y honrar a Dios con todo lo que el Señor nos permite llegar a nuestras manos para poder bendecir. Porque es una manera que el Señor sigue bendiciendo nuestras vidas. Por eso decimos, puede ser una ofrenda de presupuesto, puede ser una ofrenda también de corazón, de repente decir, bueno, voy a dar este mes una ofrenda especial porque cobré un aguinaldo, porque tuve un extra, entonces voy a hacer una ofrenda doble o triple para las misiones, y puede ser una ofrenda especial, pero también nosotros apuntamos a que puedas tener una ofrenda de fe. Y una ofrenda de fe, un compromiso de fe, es aquello que quizás no lo tengas, pero le vas a pedir al Señor en oración que ponga el monto en tu corazón y que te dé la fe, que aunque no tengas ese monto en este momento, tú puedas llegar a cumplir esa promesa de fe para la obra misionera. Generalmente en la iglesia tenemos sobres rosados que ponemos en las sillas para esta ofrenda en especial, pero si no, la hermana Vilma la puede recibir en las reuniones cuando están en las mesas, ¿no? Pero ustedes de alguna u otra manera, yo les animo a que no se queden sin la bendición de tomar un compromiso y decir, Señor, yo quizás no estoy dando hoy una ofrenda misionera, pero de aquí en más yo me quiero comprometer, porque esto es demasiado importante. Yo quiero ser parte, yo quiero llegar al cielo y poder saber de que en Almería, a través de nuestra misionera Yami, en España, alguien recibió al Señor y de alguna manera fui parte. Yo quiero saber que allí en Asia, donde está Cinia y que estamos colaborando con ella, alguien recibió al Señor y de alguna manera yo fui parte. Yo quiero que allá en Estados Unidos, donde están los misioneros Sami y Jackie Chacón, levantando iglesias, están trabajando en plantación de iglesias, están trabajando en capacitación de líderes, y de alguna manera nosotros somos parte. Aquí en Costa Rica las familias fallas, después de estar más de 20 años entre los musulmanes, ya están viviendo en Costa Rica, pero desde aquí están capacitando una nueva generación que va a ir a esos lugares, dándole toda esa experiencia y todo ese bagaje cultural que el Señor les permitió adquirir para poder capacitar, enviar misioneros al mundo musulmán, y de esa manera nosotros somos parte, porque aunque puedas dar un rojo nada más, eso hace la diferencia. Por eso yo les animo a que sigan ofrendando a la obra misionera. También hacer de esto un compromiso personal, pero no solamente conmigo, ni con el pastor, ni con tu líder, no. Hacerlo directamente con Dios. O sea, decir, Señor, yo quiero tener un compromiso delante de ti, no solamente financiero, sino en oración, porque yo necesito
ponerme, ¿verdad?, en este ejército, alinearme en la fila que me corresponde y cada mañana poder orar, aunque sea un minuto, por la obra misionera, para que el Señor llegue a estas personas que tanto la necesitan y también para que el Señor levante más misioneros. Estamos hablando que solamente 2 misioneros por cada 1.000.000 de musulmanes. Imagínense la cantidad de misioneros que necesitamos. Entonces, estar dispuestos también a decir, Señor, ¿me querés mandar a mí? Yo voy. Estar dispuestos delante del Señor también a personalizar ese desafío delante de Dios. También a enseñarlo, ¿no? Si tenés nietos, si tenés hijos, si tenés sobrinos, si tenés amigas, si tenés familia, si tenés vecinas, de poder también transmitirle y decirle, mira, ¿alguna vez tuviste en cuenta la obra misionera? ¿Tenés idea de la obra misionera? Y poder contarle un poco, ¿no?, de lo que aprendimos hoy, de que hay desafíos globales, hay desafíos culturales, que hay desafíos religiosos y que de alguna manera nosotros podemos ser parte para con nuestro granito de arena poder colaborar para que la palabra del Señor llegue a esas latitudes. Este es el compromiso que nosotros tomamos delante del Señor cuando ponemos ese texto de la Gran Comisión delante de nosotros. En Mateo 28, 19 dice que id y predicad el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Y ese id, ¿verdad?, no es si querés, si no llueve, si te nace, si hoy sentís, no. Es imperativo, es necesario, es urgente. Cuando empezamos la enseñanza leímos acerca de Juan 4:35, ¿no? La cosecha ya está lista, ya. Si no la levantamos se pierde. Por eso es la urgencia de poder comprometernos y cumplir con lo que el Señor nos ha mandado, ¿no? Orar para que el Señor levante una nueva generación de obreros que tengan preparación, también animar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes a entrar a los institutos bíblicos, a prepararse, ¿no?, en los idiomas que necesita para poder llegar y hacer discípulos a todas las naciones. Y termino con este pasaje nuevamente, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced misiones y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Eso es hacer misiones. Y de verdad en esta tarde les invito a que podamos tener presente estos conceptos y podamos orar juntas, ¿verdad?, por nuestros misioneros. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos el privilegio de poder tenerla en físico, poder entenderla, poder leerla, inclusive en varias versiones. Tenemos esa bendición de conocerte, porque en algún momento de nuestras vidas la palabra fue revelada por un misionero, o por un pastor, o por un amigo, pero hoy tenemos la bendición de ser tus hijas, Señor. Y te pedimos en esta tarde, Señor, todas unidas por la obra misionera, Señor. Estos desafíos parecen tan enormes, parecen tan gigantes, parece ese Goliat y nosotros ese David tan chiquito, pero sabemos que tú eres el David, tú eres el que derrota a Goliat y tú eres el que derrota estos desafíos. De alguna manera, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero en el cielo seremos mayoría. En el cielo seremos mayoría. Y yo sé que de alguna manera, Señor, tú estás despertando corazones. Y te pedimos que podamos ser nosotras también esas personas que movilicen tu palabra, movilicen esta enseñanza para que más personas se puedan sumar al compromiso de personalizar misiones. De decir, sí, yo desde ahora en adelante voy a tomar un compromiso financiero y voy a ser fiel. Voy a tomar un compromiso de oración y voy a ser fiel todos los días, aunque sea un minuto, orar por los misioneros. Y vamos a orar para que estos misioneros no se desanimen. Vamos a orar para que estos misioneros sean capacitados por el Espíritu Santo para aprender el idioma, para aprender de las cosas de la cultura, para aprender todo lo que tengan que aprender. También vamos a orar para que las finanzas no les falten, para que el Señor provea cada cosa que ellos necesitan en el campo misionero. Y también vamos a orar por ese fruto, por el fruto que han ganado, por el fruto, por esas puertas abiertas que tú le das para que
el Evangelio fluya, y por esas personas que te han recibido, para que ellos no se desanimen. También vamos a orar por más intercesores. Señor, yo te pido que a cada una de mis hermanas que están escuchando esta enseñanza, tú despiertes en ella un corazón intercesor por las misiones y por todas las necesidades de la iglesia. Señor, te pido que cada una de ellas sea despertada aún de temprano, Señor, para poder doblar rodillas o orar sinceramente por las necesidades y por las bendiciones que han de venir. Te pido, Señor, que tú levantes intercesores para que más obreros sean despertados en su llamado misionero para salir a los campos que ya están listos para levantar esta cosecha. Y te pedimos, Señor, que más iglesias también se sumen. Oramos por la iglesia de Costa Rica, oramos por la obra misionera, Señor, aquí en Costa Rica, y oramos para que más pastores y más hermanos también se sumen a tomar bien en sus corazones estos desafíos que necesitamos, que todos estemos en un mismo sentir y en una misma unidad, para que todos los Goliat de este mundo sean derrotados en el nombre de Jesús. Sabemos que tú eres poderoso, Señor. Sabemos que tú bendices al dador alegre, y tú bendices también a aquellos que sembramos en la obra misionera, porque tú amas la obra misionera. Y te pedimos, Señor, en esta tarde, que tú bendigas a cada uno de nuestros misioneros, a la familia Falla, Señor, a la familia Chacón, a Yamilé, allí en Almería, Señor, y a Cinia, Nacia, que tú los bendigas, que tú guardes de sus necesidades, que tú suplas y las sorprendas, y que muchas más misioneros se sumen, Señor, a la lista de misioneros que estamos apoyando como iglesia. Tenemos muchos más en la agencia misionera, y queremos que a cada uno de ellos tú les cubras en esta tarde con tu presencia y con tu favor, que nada les falte, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces lo que hay en sus corazones en este momento, y sabemos que tú vas a suplir. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Espero que esta enseñanza realmente te haya bendecido, y que el Señor te bendiga mucho. Nos vemos en la próxima. Que el Señor te dé y te siga sorprendiendo más cada día. Amén.